Cada vez que empecemos una nueva charla, haremos cada vez una síntesis de lo dicho para poder coger el hilo, porque resulta interesante y así no nos podemos perder. Dijimos el primer día que los capítulos del 1 al 3 del Génesis nos están haciendo referencia a la Lemuria, y tal como nos dice Max Heine en el concepto Rosagut del cosmos, fue cuando hubo la separación de sexos, y que esta era tuvo un comienzo y un final, que fue la era de Leo-Acuario. Estos tres capítulos se titulan: el primero, la creación; el segundo capítulo, el paraíso y la creación de la mujer; y el tercero, la caída y sus consecuencias. La era de Leo-Acuario no significa que esta época nada más que durara 2165 años, sino que una era comienza con Leo y a veces pues dará infinidad de vueltas y más vueltas hasta que queda concluido. Los capítulos del 4 al 8 nos habla de la época Atlante y que todo ello empezó y terminó en la era de Cáncer-Capricornio. Capítulo 4 se titula Abel y Caín, descendencia de Caín. El capítulo 5 nos habla de la descendencia de Set hasta Noé. El sexto capítulo habla de la creciente corrupción del género humano. El séptimo capítulo nos habla del diluvio. Y el octavo nos habla cuando cesa el diluvio y la salida del arca. Esto está relacionado todo con Cáncer-Capricornio. Los que faltasteis los dos anteriores, vimos como cada signo del zodiaco está regido por una letra hebraica, y entonces el poder de esta fuerza, de esta letra hebraica, coincide exactamente con tal y conforme estos pasajes están descritos. Esto lo recuerdo a los nuevos que han perdido el hilo durante 2 semanas, es que es una cosa muy interesante, de que la Biblia, tanto el Antiguo, sobre todo el Antiguo Testamento, es una especie de cuento, una especie de mitología. Y si alguno de los aquí presentes tuviera una imaginación muy poderosa y dijera: voy a hacer personajes de los signos del zodiaco, de los elementos de la naturaleza y de los diferentes planetas, estaría en condiciones de poder hacer una historia. Y eso no es ni más ni menos lo que va encerrando todos estos pasajes de los primeros capítulos del Génesis, que los acontecimientos que ocurrieron exteriormente y los acontecimientos que están ocurriendo a nivel de nuestra conciencia están explicados con personajes a nivel de cuento. Una vez cogido el hilo de Ariadna, como se dice en esoterismo, hoy vamos a hablar en concreto de lo que teníamos para hoy. Y hablaremos de la era de Géminis-Sagitario y la era de Tauro-Escorpio. Las eras en realidad empiezan siempre por la que estamos hablando, por la de Géminis. Pero en realidad no podemos entender una cosa sin estudiar la que hay enfrente. No podemos entender a un hombre si no estudiamos a fondo la mujer. Y no podemos entender bien a una mujer si no estudiamos a fondo el hombre. Para poder entender bien el día tenemos que estudiar la noche. Para poder entender bien lo que es la luz tenemos que estudiar también la oscuridad, porque son cosas que se complementan. Por lo tanto, para poder estudiar un signo, tener en cuenta que dentro de nosotros llevamos interiorizado y oculto lo que hay enfrente. Allí donde hay un Capricornio, pues dentro de sí hay un nativo de Cáncer, que se manifiesta de esa manera. Y a veces pues acaba tropezando en su vida siempre con signos de Cáncer, porque aquellos le están expresando aquello que refleja. Es como la bipolaridad, ¿no? Sí, no podemos entender una cosa, si tú estudias una lo complementa. Exacto, si no nos vamos a enterar, siempre estaremos viendo una cosa parcial de la cuestión. Así pues, vemos como una vez trascendido la era Atlante, que fue la época del diluvio, y que está terminado en el 8º capítulo, cuando cesa el diluvio
y se produce la salida del arca, los capítulos del 9 al 25 nos están hablando de la época de la era de Géminis y su oponente Sagitario. También dije, para los que no vinieron el primer día, que al principio Moisés, cuando escribe la Biblia, se limita, cuanto más alejado está del tiempo presente, acostumbra a decir muy poco, y conforme lo que él trata de explicarnos se va acercando al momento presente, cada vez se va dilatando más en los capítulos y cada vez va dando más detalles. Por eso, como la era de Géminis Sagitario es reciente me refiero pues a lo mejor a 50.000 años, ¿no? Ya los relata a través de más capítulos, y ya vemos como aquí ya entran 16 capítulos. Y luego la era de Tauro, Escorpio, está relatada desde el capítulo 25 hasta el 50. Quiere decir que conforme vamos avanzando, y si luego leemos Moisés y el Éxodo, vemos que aquello ya cada vez se estira más. Y si leemos Levíticos y leemos los números, aquello cada vez se estira más, porque conforme la historia se va acercando al tiempo presente, cada vez va dando más información. Y lo hace así porque es que en realidad, conforme la conciencia va tomando cada vez más contacto con la materia, es cuando en realidad hace falta más información. Porque mientras que estamos en los mundos espirituales, el tiempo transcurre y no transcurre. Vemos cómo empieza la etapa de Géminis Sagitario. Comienza con el capítulo 9, que es la bendición de Dios, pacto con Noé y la plantación de una viña. Y termina con la muerte de Abraham, capítulo 25. Los pasajes importantes de estos 16 capítulos son el pacto con Noé, de que nunca más Dios destruirá al género humano, y como recordatorio aparecerá el arco en los cielos. ¿Esto qué significa? Que hubo un tránsito de la era Atlante, que todos los que ya estáis acostumbrados a leer el concepto Rosacruz del cosmos, nos dice que toda la atmósfera estaba cubierto por una niebla muy espesa. Los cuerpos físicos de aquella época de los seres humanos apenas tenían ojos, eran muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque la luz apenas se veía y no hacía falta tener la perfección del ojo. Con el paso de mucho tiempo, esta niebla o esta agua que estaba en suspensión en la atmósfera se condensó y fue cuando empezaron a aparecer las primeras lluvias. No creáis que el diluvio ocurrió en 40 días. El diluvio es una cosa que fue produciéndose poco a poco, y tardaron más de 2165 años en que toda el agua que había en suspensión se precipitara en la Tierra, y hasta más o menos conocer como estamos acostumbrados ahora a ver el tiempo. Quiere decir con esto que con el arco en las nubes, por primera vez, el hombre pudo distinguir el sol claramente, tal y conforme se puede ver ahora. Por primera vez vio el color azul intenso del cielo, y a partir de aquel entonces empezó a poder ver correctamente las formas bien delimitadas. En una palabra, empezó a percibir la luz tal y conforme la percibimos ahora. Y a partir de ahí no hace falta que os explique pues las ventajas de poder percibir la luz, porque automáticamente todos los objetos aparecen en su contorno. Después, más adelante, nos habla de todos los descendientes de sus 3 hijos, que ya sabéis vosotros que son Sem, Cam y Jafet. Esto nos indica una cosa. Si cogemos los que tengan tiempo de entretenerse en leer los primeros capítulos, acostumbran en los primeros capítulos a dar una gran letanía de descendencia. Y vemos como empiezan a decir que fulano vivió 400 años, otro 500 años, otros 700 años, otros 150, etcétera, etcétera. Cuando salen pasajes de estos en la Biblia, nos están indicando de que ocurrió un tránsito de tiempo, cuando empiezan a salir edades de personajes, que la era de Aries, cuando empezó, no empezó cuando empieza
en el punto cero y terminó en el año 2165 después, sino al dar toda esta indicación de año, lo que nos está indicando no es ni más ni menos que un transcurso de tiempo muy dilatado, tan dilatado como es el paso del Sol por la precisión de los equinoccios a través de toda una vuelta zodiacal, que son aproximadamente 26.000 años. Así pues, lo que nos habla es que una vez que Noé tuvo esos 3 hijos y vino toda esa descendencia, quiere decir que estuvo 26.000 años para volver otra vez al punto de partida de Géminis, que fue el tiempo que en realidad la atmósfera tardó en poderse aclarar tal y conforme la tenemos actualmente. Después en el capítulo nos habla de la Torre de Babel, y entonces cuando nos vuelve a hablar de la Torre de Babel, nos vuelve otra vez a situar en el punto de partida de Géminis. Y está claro, cuando todos sabemos que la Torre de Babel, por lo que hemos leído, es que un grupo de hombres, la humanidad entera no lo refleja, se reúnen y quieren hacer una torre tan alta para que llegue al cielo, para que cuando venga otro diluvio, el agua pues no le pille. Entonces, al contrastar el tiempo de todos los descendientes y el pasaje nos viene a traer a la Torre de Babel, quiere decir que han pasado 26.000 años y entonces el hombre nos vuelve a decir que vuelve a empezar, que entonces en este tiempo la humanidad empezaba a estar preparada para recibir el cuerpo mental, que el cuerpo mental viene más adelante, ya los explicaremos, que es el paisaje de la historia de Moisés y en el Éxodo cuando se atraviesa el desierto, y en el maná, en aquellos 3 días que estaban sin comer en el tránsito del desierto, Dios los alimentaba cada noche, y está refiriendo que fue en esa época, en la era de Aries, Libra, fue cuando fue incorporado el vehículo mental. Y después vemos cómo nos da otra letanía de descendiente a continuación para terminar en el nacimiento de Abraham. Si tuviéramos que hacer un personaje y una historia del signo del zodiaco de Sagitario, nos encontraríamos que la más idónea es la historia de Abraham. La historia de Abraham es muy bonita, no tiene desperdicio, y hay una serie de normas, una serie de conocimientos esotéricos fabulosos que nos están diciendo de la forma que Dios abre por primera vez los canales que definitivamente harán que el reino de Cristo acabe un día más adelante en nacer en nuestros corazones. Decimos con esto que desde Géminis, que se construye la Torre de Babel, transcurre cerca de 13.000 años. O sea, fijaros lo que os quiero decir. La era de Géminis aparece cuando Dios hace el pacto con Noé y le dice que como símbolo de su pacto aparecerá el arco en las nubes, que no es ni menos que el arco iris. El auténtico arco iris más bonito que se ve es cuando por la parte, o es por el amanecer o al atardecer, cuando encima del mar, o sea, en la parte oriental, hay unas nubarrones muy negras de aquellos oscuro que da miedo, y en la parte occidental está saliendo el sol. Entonces, cuando viene esa filtración es cuando realmente los arcos iris son más bonitos. Pues eso no es ni más ni menos que es el anuncio de que Dios no volverá a romper la raza humana. Y hablando en los capítulos nos habla de la era de Géminis. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza la era de Géminis, que es la del aire, que es la de la luz para volver a ver, y entonces toda la humanidad hace un recorrido por todo el signo del zodiaco y tarda 26.000 años, y entonces la Torre de Babel es la que nos dice este punto, que es cuando el hombre quiere volver a construir una torre para elevarse por encima de los sentimientos. Y entonces volvemos otra vez, viene una letanía de descendientes y nos vuelve a parar toda esta genealogía y se vuelve a parar en Sagitario, que es cuando nace Abraham. Y ahora veremos las curiosidades que tiene Abraham relacionado con el signo de Sagitario. Desde que transcurre aquí, da una vuelta, pues han pasado 26.000, la mitad serán 9, han pasado 39.000 años que tardó la humanidad, o tardó la Tierra, en asentar la era de Géminis.
O sea, podríamos decir que esta era de Géminis-Sagitario duró 2 vueltas de zodíaco antes de que se inaugurara la era de Tauro-Escorpio, que están incluidos desde el capítulo 26 al final, que es el 50, el cual el 50 termina con los 12 hijos de Jacob, y que tal como queda explicado en el curso que tenemos de nosotros aquí en la Fraternidad Rosa Cruz, de la Biblia, ya nos explica en una de las lecciones la correspondencia que existe entre los 12 hijos de Jacob y los 12 signos del zodiaco, que hay una correspondencia por completo. Esta terminación de los 12 hijos es la pista que nos indica que una obra estaba concluida y completada, porque una vez que el número 12 ha salido, el círculo queda encerrado y algo está concluido, para poder incorporar algo nuevo en el género humano. Este algo nuevo es el vehículo mental, que el cual está relatado en la historia de Moisés con el éxodo del pueblo judío, y los 4 restantes libros de Moisés, que son el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, más el Génesis, que son los 5 libros por excelencia que nos legó Moisés. Y en realidad, en estos 5 libros de Moisés es donde está oculto todo el esoterismo del judaísmo, y es donde está oculto todo el estudio de la Cábala. Pero claro, para poder tener acceso al nacimiento de Cristo y para poder trascender el conocimiento del pasado, tenemos que poder estudiar un poco nuestro pasado, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que nos quiso decir. Y una vez que conocemos todo ese pasado, entonces ya estaremos dispuestos para poder comprender el Nuevo Testamento. La historia de Abraham es una historia muy extensa y repleta de conocimientos esotéricos, ya que en ellos se encuentra la destrucción de Sodoma. Tiene un primer hijo con una esclava, como todos sabéis, estoy recordando lo que es la historia de Abraham. Tiene un hijo con su esposa que es estéril. Un familiar suyo se separa y se va a vivir a Egipto, que ya empieza a anunciar de que la época de Tauro ya empieza a acercarse, porque Egipto siempre está relacionado con la materialidad. Quiere decir que la época de Tauro, Escorpio, se está acercando. Y vosotros sabéis que cuando Moisés va a la montaña a coger las tablas de la ley y baja, se encuentra todo el pueblo que está volviendo a adorar otra vez el becerro de oro. También hay una guerra entre 4 reyes, que los 4 reyes quieren decir los 4 elementos de la naturaleza dentro del alma humana, que empiezan a movilizarse a ver cada uno quién ha de tener el dominio. Hay un pacto con Dios, el cual se tiene que cortar el pellejo del precipicio, que mucha gente no sabe lo que significa este pasaje, y vosotros sabéis que el pueblo judío se conoce cuando venía la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, para ver quién era judío, le miraba el miembro viril, y el que tenía el precipicio cortado el pellejo me decía, va, tú eras judío, va, y era la manera de identificarlo. Eso significa que como está relacionado con el aparato sexual, significa que para poderse acercar a Dios, o sea, para que Abraham se pueda acercar a Dios, tiene que haber una renuncia por su parte. Y ese corte de pellejo, ese corte de carne, significa que para estar en contacto con Dios, el ser humano tiene que renunciar al máximo de lo que pueda de las relaciones sexuales, porque es precisamente lo que le dará la comunicación con Dios. Dios prueba a Abraham para que mate a sus hijos, pero volvamos atrás. Como todo esto está relacionado con el Antiguo Testamento y estos 5 libros están relacionados con el esoterismo judaico, y el esoterismo judaico, lo primordial son las letras hebraicas, vemos que la fuerza de Géminis está regido por la fuerza Kaf. Estas son las 22 fuerzas hebraicas, no son ni más ni menos que 22 estados de energía que Dios usó para movilizar al ser humano. Son facultades divinas que Dios nos introdujo dentro de nosotros cuando estábamos en el paraíso terrenal,
que allí ya dijo Dios que allí puso todo lo que necesitaba el hombre para vivir bien, quiere decir que allí fue introducido todo lo que él necesitaba para poder desarrollar más adelante hasta llegar a la altura de lo que tenemos que llegar. Y por lo tanto son estas 22 letras. Y Géminis está regido precisamente por una de estas 22 letras, que es lo que llamamos el Kaf. El Kaf tiene un significado que es el siguiente. Las energías primordiales encerradas en el paraíso, todo lo que Dios introdujo dentro del ser humano, del alma humana, en el paraíso, en el cual el hombre era completamente inconsciente de todo el poder que le estaba introduciendo dentro, son exteriorizados en esta fase, en la etapa de Géminis. Pero esta exteriorización es la mente de Dios, no la del hombre, ya que éste todavía no tiene el vehículo mental, porque el vehículo mental fue introducido aquí, en Aries Libra. Yo a veces, no es que me río, pero me sale una leve sonrisa cuando hay personas que están haciendo el culto de la mente. Parece como si la mente tuviera todos los poderes o por abrir, pero la mente es el vehículo más joven que tenemos, es el menos organizado actualmente y es en realidad el que bien poca cosa podemos hacer con él. Simplemente lo único que podemos hacer de la mente, hoy por hoy, es usarla en sus niveles más bajos, porque es que no da más de sí. Porque en realidad el vehículo mental tiene 2000 de Aries, 2000 de Piscis, que son 4000 años, realmente no llegará a tener los 5000 años el tiempo que el vehículo mental está. Sin embargo, el vehículo de deseos, que fue introducido en la época de la Lemuria, aquí en Leo, este sí, el vehículo de deseos lo tenemos incorporado ya más de 500.000 de años. Y el vehículo etérico lo tenemos montones. Y el vehículo físico, este es el súper viejo, por decirlo de una manera, por eso es el más perfecto. O sea, con la mente lo único que podemos hacer son sus primeras facultades, que es hacerla servir como espejo. Es una hora nada más que la podemos hacer servir como espejo para cuando estemos en relajación ver cosas allí en la mente. No podemos la mente hoy día no tiene ningún tipo de poder para nada. Simplemente la mente es para abrir una puerta para que el ego o nuestra divinidad se pueda introducir y empiece a poner orden dentro de nuestras emociones, como ahora veremos cómo empieza Dios a operar a través de Abraham. Así pues, esta letra decimos que es la mente de Dios la que se exterioriza a través del hombre, siendo el ser humano inconscientemente, porque es la mente de Dios la que se exterioriza, no la del hombre o la del ser humano, porque en esta época todavía no la ha adquirido. Y esto está explicado con la construcción de la Torre de Babel, que la Torre de Babel, Dios lo que hace ni más ni menos es boicotear para que aquella torre no se construya. No es ni más ni menos que eso. Todos hablan un mismo idioma y claro, al ponerse todos de acuerdo, pues claro, aquel edificio lo pueden hacer la mar de fácil. Y Dios dice, esto no puede ser, estos me van aquí a conquistar algo que todavía no están preparados. ¿Cómo vamos a reventarle la obra a esta gente? Pues confundiéndolos para que cada uno hable un idioma y así, por obras de arte de magia, todos los constructores, cada uno hablaba de una manera, no se pudieron entender y entonces aquella obra no se pudo construir. ¿Por qué? Porque Dios estaba vigilante y no les dejó esa construcción todavía. El amor de Dios también se manifiesta a través de la letra Kaf y también se expresa, ya que fue otra de las potencialidades en las cuales Dios introdujo en el alma humana en el paraíso terrenal. Todos los instrumentos allí fueron inoculados y en esta etapa, en la época de Géminis, se exteriorizan. Y aquí sí, y la prueba de que el amor estaba exteriorizado es que un grupo de hombres o un grupo de personas se reúnen todos para una meta común. Eso es el verdadero gesto de amor. Cuando un grupo de personas se reúnen para edificar algo en conjunto y todos se entienden a la perfección, es que están unidos por el amor y van a edificar
algo sólido. Esto os voy diciendo cosas sobre unas historias que nosotros todos estamos hartos de leer en la Biblia, de que ahora a lo mejor no se lee tanto, pero cuando íbamos al colegio y todo esto se enseñaba como asignatura obligatoria era muy bonita. Y precisamente a lo mejor era la asignatura que más gustaba, porque como era una especie de cuento, era asimilable, era gracioso, era simpática. Y precisamente a lo mejor gustaba más porque todos los que nos interesamos por estas cosas, yo que hablo, y vosotros que escucháis, vosotros ya sois expertos en estos temas. Vosotros ya conocéis los misterios que yo os estoy explicando. Y lo que estáis haciendo es oyendo y recordando. Por eso, muchas veces cuando se habla de estas cosas y hay personas que escuchan, se les van sugiriendo cosas, le van trayendo a la imaginación, están recordando lo que están escuchando y ellos, a veces, algunos hasta sacan ideas nuevas y nuevas conclusiones. Pero como no podemos entender una cosa sin el opuesto, la letra que gobierna el Sagitario es lo que se llama el guimen. Esto es una fuerza que usa Dios para utilizar al ser humano para que le sea útil a sus proyectos. Todos los entendidos de astrología saben que los signos de fuego es la fuerza por la cual Dios instrumentaliza al ser humano. Por eso los nativos de Aries, Leo y Sagitario son personas impulsivas que actúan de manera irreflexiva y a veces se tienen que arrepentir de sus acciones. ¿Por qué? Porque en el fondo están siendo instrumentalizados. Cuando realmente eres instrumentalizado por Dios, por decirlo de una manera, pues no te equivocas. Pero cuando eres instrumentalizado por los de abajo, o sea, por los ángeles caídos, es cuando realmente provoca el problema. Si hay aquí alguno de estos signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, cuando os veáis impulsados a hacer una cosa y aquello que hagáis de manera reflexiva os crea problemas a la larga, o os crea sinsabores, pensar que os estáis siendo manipulados por los ángeles caídos. Cuando por impulso se haga una cosa y aquello dé un buen resultado y todo el mundo te agradezca y ves que has hecho una cosa armónica y que te sientes satisfecho, es que aquella vez has sido instrumentalizado por la fuerza de Dios. Pero en fin, volvamos a esto. Esto siempre es un alto en el camino que se hacen ejemplos de esta naturaleza para que podáis seguir el hilo con ejemplos sencillos y cotidianos para que podáis seguir un poco el ejemplo de lo que aquí estamos diciendo. Por lo tanto, decimos que es la fuerza que usa Dios para utilizar al hombre para que le sea útil a sus proyectos. O sea, el hombre actúa por impulso inconsciente movido por Dios. Esta fuerza la inocula Dios a través de la imaginación del ser humano. O sea, Dios se pone en contacto con el alma humana a través de su imaginación. Ya hemos hablado muchas veces el poder tan enorme que es la imaginación. Este sí que es un auténtico poder creador. Y un nuevo camino, al influenciar Dios al alma humana a través de la imaginación, abre un nuevo camino. Y ese camino es una virtud de la actividad de Dios. O sea que toda la raza humana, sin ningún tipo de excepción, todo está previsto. Desde que Dios se cargó a toda la raza humana en el diluvio universal, a partir de ahora, a partir de la era de Géminis, que todo se empieza a clarificar e interviene en la era de Sagitario, estas fuerzas de Dios que nos introdujeron a todos cuando estábamos en los mundos espirituales, de manera irreversible son exteriorizadas. Es como una planta o un árbol, una rosa. Nosotros sabemos que la rosa o la viña o lo que queramos, lo vemos muerto, parece que no va a brotar nada. Pero nosotros sabemos que cuando llegue la primavera, las potencialidades que hay enterradas en aquella planta, aquello florecerá irremediablemente. Y en el ser humano estamos igual. En el paraíso, cuando estábamos, Dios nos puso dentro de nuestra conciencia todo, sin ningún tipo de exclusión. Y con el paso del tiempo, estas cosas son exteriorizadas
y todos, sin ningún tipo de excepción, estas grandes cualidades y estas potencialidades divinas se nos van a manifestar. Pues bueno, esta actividad de Dios, ¿qué es ese nuevo camino que nos abre? Pues el camino que ha sido abierto por Dios es de la venida de Cristo. Recordemos que en la etapa de Abraham el vehículo mental todavía no estaba, porque viene con la historia de Moisés. Es pues así, esta primera vía se realiza en el vehículo de deseos, que es el más superior que todos tenemos. Es el mismo Dios quien la abre para impulsar a trabajar en su obra. Y es muy significativo también que en los templos iniciáticos hay dos signos a la entrada del aspirante, que es un triángulo y cuyo en el centro del triángulo o bien no hay un ojo que todo lo ve, o bien está la letra G. Esta letra G nos está desvelando al aspirante que se acerca a la iniciación esta letra G, que está relacionado con la historia de Abraham, que está relacionado con el Gimel. ¿Es el Game? No, Gimel. ¿O Gimel? Gimel, G-H-I-M-L. Gimel. Lo que pasa es que en el alfabeto ya occidental la G es la séptima, pero en el alfabeto judío la G es la tercera. Si quieres cómo se escribe, se escribe. No, tranquilo. Si tengo todo el abecedario, tengo todo ¿Ves? las letras. Así se escribe. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la letra tercera en el alfabeto hebraico es precisa, la G. Esta letra G, que está relacionado con la historia de Abraham, nos está indicando que el aspirante, que lo primero a lo que tiene que aspirar es el desear ser un instrumento dócil de Dios, que es la obediencia a Dios a través de los deseos. Y es que no podía ser de otra manera. Si el alma humana fue expulsada de los mundos invisibles, paraíso, terrenal entre comillas, porque los ángeles caídos manipularon sus emociones, por decirlo de una manera, la única vía que tenía Dios para contrarrestar esta manera de ser tenía que ser por la misma vía. Si los ángeles caídos manipularon los deseos del alma humana, Dios, cuando entrara en escena, tenía que volver a llevar al redil al alma humana a través de los deseos. La era de Tauro-Escorpio están descritas desde el mismo capítulo, desde el 25 al 50. Yo quisiera hacer hincapié en una cosa, los he traído aquí de la Biblia, sobre lo que ocurrió con la historia de Abraham, cuando decimos que Dios lo que hizo fue abrir por primera vez el canal, no en una persona sola, Abraham, sino en un grupo ya de personas. Lo primero que hizo fue abrir un canal, empezó a abrir una autopista para que la venida de Cristo pudiera introducirse en el ser humano. Y yo me he apartado aquí una cosa muy interesante. Quiere decir que desde que Abraham toma contacto con Dios por primera vez, lo oye, lo entiende y obedece sus mandatos, han de pasar 42 generaciones para que Cristo de manera irreversible nazca en la raza humana. Y el Evangelio según San Mateo nos habla de la genealogía de Jesús en el primer capítulo y nos dice así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y sus hermanos. Judas engendró a Tamar, y a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, Aram, etcétera, etcétera. Así nos los va deletreando todos hasta llegar. Y Jacob engendró a José, esposo de María,
de la cual nació Jesús por sobrenombre el Cristo. Así pues son 14 todas las generaciones desde Abraham. O sea que fijaros bien, lo que te dice en el Antiguo Testamento de la historia de Abraham, más adelante es lo que nos está delatando. Nos dice San Mateo que hay un hilo conductor entre la historia, una historia y la otra, en la cual nació. Así pues son 14 todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 las de David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. Multiplicamos 14, son 14. 14 por 3 nos dará el número de 42. ¿Esto qué quiere decir? Que una alma humana, en el momento que una vez en su vida, o en una de sus vidas, toma contacto por primera vez con Dios a través de sus deseos, irreversiblemente ya entrará por una gran autopista que le ha de conducir al nacimiento de Cristo dentro de él. Estas 42 generaciones, ¿qué quiere decir? Que desde el nacimiento, desde el contacto de Abraham, nos quedan 42 generaciones para el nacimiento de Cristo. Pero estas 42 generaciones no quiere decir que hagan falta 42 vidas, sino 42 estados de conciencia que pueden ser vividos en una vida. No necesariamente tienen que pasar 42. Tienen que ser 42. Y una persona puede entrar, cualquier alma humana puede entrar en ese proceso y en una vida normalmente de 40 o 45 años, esos 42 estados de conciencia se pueden producir. Estáis comprendiendo un poco mejor lo que es una historia y otra, que lo que en realidad lo que hay ahí son ocultos, la evolución del ser humano a nivel de la conciencia y a nivel de la evolución de la materia y cómo os hemos ido. Ahora, para poder entender esto es lo que dije hace 15 días. Primero tienes que leerte el concepto de los salud del cosmos y pararte en lo que habla de estos temas. Después, cuando lo tengas centrado, te tienes que venir a la Biblia, a leerlo, y entonces tienes que volver otra vez allí y volver aquí. Y con esta mente abierta, llega un momento que estás leyendo la Biblia y estás realmente viendo lo que Moisés quería decir. Así nos encontramos que la siguiente etapa fue la era de Saturno, de Capricornio, de Tauro, Escorpio, que están descritas desde el mismo capítulo del 25 al 50. Aquí hay el capítulo 25 se titula Los últimos días de Abraham y la descendencia de Ismael e Isaac. Si nosotros observamos y leemos por encima del 25 al 50, nos encontraremos que aquí ya empiezan a aparecer que Dios a los que le obedecen lo colman de riquezas, empiezan a salir abundancias, en una palabra, empiezan a salir las historias de millonarios. Porque Jacob mismo, después de hacer su trabajo y después de tener hijos, Dios lo colmó de riquezas, de haciendas, de esclavos, y en fin, cada vez sus riquezas en aumento. Y si leemos precisamente todos los capítulos, vemos como la historia de Isaac está llena de abundancia, al final la historia de Jacob también está llena de abundancia, los hijos de Jacob, el enriquecimiento de la historia de José, que es el hijo menor de Jacob, que al final es aceptado en la corte del faraón y lo llena de riquezas y vuelve otra vez al hogar cargado de riquezas. Ahí ya empiezan a haber las primeras discusiones por las herencias para ver bien lo que le toca a uno y lo que le toca a otro. O sea, en realidad, cuando daros cuenta en esto, que en realidad la riqueza, el dinero y el poder económico empiezan a salir relatados precisamente en estos capítulos y están encerrados entre los capítulos 25 hasta 50. A la semana que viene, como hablaremos de la historia de Moisés y del Éxodo y de la etapa de Aries Libra, estaremos obligados a hablar del tabernáculo en el desierto. Entonces nos entretendremos más
en las historias de Jacob, porque está muy relacionado con la construcción del templo del Salomón. O sea que dentro de todos estos capítulos están mezclados diferentes fases de una misma historia. Así vemos como la historia de José, que José, como todo quiero recordar, tiene el don de interpretar los sueños, y José es pues el representante de Escorpio. Vosotros sabéis que Escorpio está relacionado con el mundo del más allá, está relacionado con el sueño y está relacionado con el auténtico mago.